Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Acompáñanos en un viaje a través del Buenas noches, gracias Pablo por los buenos ratos que nos haces pasar, y ahora sí, bienvenidos a un nuevo programa de Paseo por la Historia. El físico teórico Richard Feynman decía que la religión es la cultura de la fe y la ciencia es la cultura de la duda. La historia nos demuestra que cuando dos culturas chocan, la guerra es inevitable. Tanto el personaje que tratamos esta semana como el de la semana que viene, se enfrentaron en primera persona a esa particular guerra, la guerra entre la ciencia y la religión. Todo y a pesar de que Dan Brown, en su novela Ángeles y Demonios, que después fue llevada al cine, si alguno la conocéis, nos dejara la moraleja de que ambos, la religión y la ciencia, pueden caminar juntos. En mi opinión, eso es imposible. El motivo quizás sea muy simple. Ambos se creen poseedores de la verdad. Y lo vuelvo a decir, es mi opinión. Pero la realidad es que la verdad absoluta, más allá de nuestras creencias personales, no es patrimonio de nadie. Esta guerra, ciencia versus religión, es una guerra sin fin, pero en la que, sin que nadie se sienta ofendido, las bajas casi siempre caen del lado de la ciencia. Y los verdugos casi siempre militan en el ejército de la religión. Antes de empezar, os recuerdo como siempre que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes o simplemente para interactuar con otros oyentes en el número 641 07 1606. Y sin más, comenzamos. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas? Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad. Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? ¡Ya basta! Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar. Los libros. Dios ya los ha condenado. Tu Dios aún no ha demostrado ser más piadoso que sus predecesores. Yo ya no podré protegerte. Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú no
cuestionas lo que crees. Yo sí. A mediados del siglo IV, Alejandría seguía siendo la gran metrópoli helénica de la cultura de las artes. Su famosa biblioteca ya estaba reconvertida en la escuela. A pesar de lo que muchos creen, la biblioteca de Alejandría no acabó con la muerte de nuestro personaje. La biblioteca de Alejandría se destruyó por diferentes guerras, sobre todo en la época de Cleopatra y sus continuas luchas. Pero como de Cleopatra, Julio César y Marco Antonio quizás habremos en otra ocasión, nos quedaremos con que en ese tiempo la biblioteca de Alejandría era una escuela. Y es entonces cuando nace nuestra protagonista de hoy, Hipatia de Alejandría, cuya vida, aunque con algunos cambios, suponemos que por exigencia del guión, fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en la película Ágora. Es el tráiler que nos ha servido de introducción y creo recordar que esta película fue galardonada con un Oscar. Os vuelvo a decir, posiblemente con algunos cambios de guión. ¿Por qué? Porque se sabe muy poco de la vida de Hipatia. Se sabe que era hija de un matemático y casi todo lo que conocemos de ella es a través de los escritos de alguno de sus discípulos. Es a través de ellos que podemos adivinar algunas de las cosas que ella enseñaba. Por ejemplo, que enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía. También por estas frases que dejaron sus discípulos podemos entender algunas cosas de su vida. Se cree que Hipatia viajó por Italia y por Grecia en busca de las mejores escuelas filosóficas. Sus alumnos decían que era una excelente oradora y maestra. Pero Hipatia tenía dos hándicaps muy importantes. La primera, ser mujer. Posiblemente ser mujer ha sido muy difícil en muchas épocas, pero en aquella podemos estar convencidos de que aún lo era mucho más. No todo el mundo veía con buenos ojos que una mujer enseñara a hombres. De hecho, eso es algo que a día de hoy suele pasar en algunas culturas, que la mujer no esté considerada para enseñar. La segunda era que el cristianismo comenzaba a tener una gran influencia. No solo en lo que era la ciudad de Alejandría, sino además en toda la sociedad. El cristianismo empezaba a ser la religión dominante, tenía un fuerte crecimiento y sus líderes comenzaban a tener poder en muchas ciudades. En Alejandría, a Hipatia la consideraron como la científica pagana. Tenemos que decir que con algunas de sus frases se lo ganó, pero bueno, en principio fue así, calificada, la científica pagana. Ya hemos comentado antes, no sabemos demasiado sobre Hipatia, ni siquiera sabemos cuándo nació. Nos podemos dar una idea aproximada, como hemos dicho, por los escritos que dejaron sus discípulos. De ella se conserva apenas nada. Con la segunda destrucción de la biblioteca, posiblemente se quemaron todos sus estudios y todo lo que ella había hecho. En cuanto a matemáticas, en cuanto a astronomía, que se dice que sentó la base para muchos de los instrumentos que luego, posteriormente, se fueron haciendo. Pero sí que podemos adivinar algunas cosas de Hipatia por sus frases. Las frases que transcribieron sus discípulos. Podemos adivinar de esa manera su forma de pensar. Y me gustaría que escucháramos algunas de ellas. Vamos a dividir las frases que se le atribuyen a Hipatia en dos partes. Una, su manera de entender la filosofía, y la otra, su manera de entender la religión. De esta manera podemos meternos un poquito, como nos gusta en este programa, en la mente de nuestro personaje. Vamos a escuchar las primeras de las frases de Hipatia. Prestemos atención.
Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. El que influye en el pensamiento de su tiempo, influye en todos los momentos que le siguen. Deja su opinión para la eternidad. La vida es crecimiento, y cuanto más viajamos, más verdad podemos comprender. La verdad no cambia porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. Si analizamos un poquito estas frases que nos dejó, veremos su manera filosófica de entender la vida. Nos está diciendo que si comprendemos las cosas que nos rodean, nos prepararemos para comprender las cosas que hay más allá. Esto es algo que nos sucede a día de hoy. Queremos entender a todo lo que está lejos y nos olvidamos de lo que está cerca. Queremos ayudar a los que están lejos, cosa que está muy bien, pero muchas veces nos olvidamos de ayudar a los que están cerca. Pensar en nuestro día a día. Cada día conocemos menos a nuestros vecinos. Antes nuestros vecinos eran nuestra familia. Ahora apenas si le damos buenos días cuando nos cruzamos con ellos en el ascensor o en la escalera. No comprendemos esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. La naturaleza, las personas, los animales. Y queremos comprender el universo, el océano. Queremos comprender cosas que muchas veces están muy lejos del alcance de todos nosotros. Aquí, Hipatia nos está diciendo que si queremos entender todas estas cosas, quizás tendríamos que empezar a comprender y a entender todo aquello que nos rodea, lo que tenemos cercano. También nos está diciendo que defendamos nuestro derecho a pensar. Lo he dicho antes en la presentación. La verdad absoluta no es patrimonio de nadie. Todos tenemos nuestra propia verdad. Todos tenemos nuestro derecho a decir cómo pensamos, guste o no. Pero tenemos que pensar. Lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es que nos anulen nuestra manera de pensar. Sabemos que nos manipulan más de lo que creemos, pero por un momentito nos tendríamos que detener y decir, pensamos libremente. Y esto posiblemente sea el principio de la filosofía, y el principio de la filosofía que nace en Hipatia, la defensa al derecho a pensar. También nos está diciendo que el que influye en el pensamiento de su tiempo influye en todos los momentos que le siguen, y que deja su opinión para la eternidad. No creamos que para influir en nuestros pensamientos tenemos que ser alguien importante, un cantante, un escritor. No, todos de una manera u otra podemos influir en el pensamiento de nuestro tiempo. Podemos influir con nuestra manera de pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y esto posiblemente se suceda en generaciones. ¿Cuántas veces no hemos comentado una frase de nuestro abuelo o una frase que nuestro abuelo nos decía atribuyéndola a su abuelo? Ahí está la opinión de Hipatia. Ahí está diciendo que es el pensamiento de su tiempo. Lógicamente lo tenemos que situar en un contexto, en el contexto del tiempo, pero es algo muy importante. También está diciendo que la vida es crecimiento y que cuanto más viajamos, más verdad podemos comprender. Aquí Hipatia nos está diciendo dos mensajes. Uno es el viajar, lógicamente, viajar enriquece culturalmente, conocemos otras culturas, otras formas de pensar, pero también nos está diciendo que la vida es crecimiento, y eso nos está hablando de un viaje que no tiene nada que ver con el tren, con el avión o con el coche. Nos está hablando de un crecimiento personal, de que viajemos a través de nuestro crecimiento, que entendamos todas las etapas de nuestra vida, que las asumamos, que podemos comprender mucho mejor las cosas si realmente aceptamos ese crecimiento. Muchas veces nos negamos a crecer,
Y cuando nos negamos a crecer, nos negamos a entender la realidad que nos rodea, porque al final, cada época de nuestra vida tiene su propia realidad. Los problemas que tenemos de niños, a los que le damos una importancia que nos va a la vida, no tienen nada que ver con los problemas que tendremos cuando seamos mayores. Los problemas van cambiando, aunque nosotros los veamos siempre igual de importante. Y esto es muy importante, viajar a través de nuestro crecimiento. Y luego nos está diciendo que la verdad no cambia porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. No existe la verdad absoluta, pero sí que existe la verdad. Muchas veces intentamos disfrazar esa verdad. Es cierto que la verdad no le pertenece a nadie, la verdad absoluta, pero hablamos de la verdad en cuanto a opiniones. Y muchas veces cuando hablamos de historia, lógicamente, nadie puede saber realmente lo que pasó. Nadie sabe cuál fue una conversación privada que tuvieron dos personajes históricos, por mucho que el cine, la televisión, los libros nos intenten definir esa conversación. Nosotros no sabemos realmente qué pasó, pero sí sabemos la verdad de lo que a nosotros nos pasó, la verdad de lo que nosotros vivimos. Y es aquí donde Hipatia hace nuevamente hincapié. La verdad no cambia porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. Nuestra verdad nos da igual si las demás la creen o no la creen. Es nuestra verdad, es nuestra vida, porque de lo contrario nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y muchas veces te duele demasiado que alguien te cuestione, que estás enfermo, que alguien te cuestione que estás pasando por un mal momento. Muchas veces nos es más fácil decir se lo está inventando que prestar ayuda. Y esta es otra de las cosas en las que Hipatia posiblemente con esta frase nos quería dar a entender, que la verdad, su vida, no va a cambiar porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. Ella estaba convencida de lo que decía, ella estaba convencida de lo que enseñaba y ella estaba convencida de sus descubrimientos. El resto le daba exactamente igual. Hipatia, quizás por la fama que tenía, hemos dicho que tenía fama de ser buena oradora y buena maestra, acabó siendo consejera de los nobles, artistas y pensadores. ¿Qué pasó? Que algunos lo consideraban esto como una intrusión en la vida política. Realmente nada está más lejos de la realidad. Hipatia era ante todo una pensadora. En el tráiler de la película Ágora que hemos escuchado, pues se hace alusión como que realmente ella tuviera algún tipo de papel político en Alejandría. No es así. Ella lo único que hacía era defender sus ideas, defender su manera de pensar y sobre todo defender lo que decía en una de sus frases, el derecho a pensar. Si alguien le negaba el derecho a pensar, se convertía no en un enemigo de ella en particular, se convertía en un enemigo de todo el mundo. Y esto es algo que ella no podía soportar. Entendemos que Hipatia viajó en su época porque Sócrates, el gran filósofo griego, dejó unas palabras acerca de Hipatia. Eso nos da dos ideas, o bien que lo pudo conocer, o bien que hasta Sócrates llegaron las frases y las palabras de Hipatia. Tenemos que tener en cuenta que a la escuela de Alejandría no solo iban personas de su entorno, llegó a tener tal fama que venían personas de otras partes. Igual que ella viajó por otras escuelas filosóficas, hasta ella también llegaban personas interesadas en las matemáticas. Cuidado, que estamos hablando de hace muchos siglos. Venían personas interesadas en la astronomía. Ella tenía una idea propia del universo. Y sobre todo venían personas interesadas en su filosofía de la vida y su filosofía del libre pensamiento. Escuchemos lo que decía Sócrates sobre ella. Gracias a su aplomo y cortesanía, que había adquirido mediante el cultivo de su mente, aparecía a menudo en público en presencia de los magistrados,
y no se sentía intimidada al asistir a una asamblea de hombres, pues todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. Fijaos en lo que comentaba Sócrates. Ya le da una relevancia que ella hablará delante de hombres. Y nos está diciendo que ella en ningún momento se sentía inferior a los hombres. Esto nos pasa a menudo cuando creemos estar hablando con alguien que creemos que tiene un conocimiento superior al nuestro, que nos vemos intimidados. Imaginaros que estamos hablando con un abogado y pensamos, ¿cómo voy a darle yo mi opinión a esta persona sobre la justicia? Si esta persona ha estudiado Derecho, si posiblemente conoce la justicia mucho mejor que nosotros. Da igual. Nosotros simplemente exponemos nuestra razón. Y da igual que seamos más locuaces, que nos trabemos a la hora de hablar, porque todos nos trabamos alguna vez a la hora de hablar. Pero si estamos convencidos de lo que nosotros decimos, no pasa nada, es nuestra opinión. Y da igual delante de quién estemos. Por eso Sócrates dice que ella hablaba delante de hombres, delante de magistrados, no le importaba en absoluto delante de quién estaba hablando, y lo que es más sorprendente, los demás admiraban esta manera de hablar de Hipatia, la manera que tenía de comunicarse. Yo creo que cuando nos comunicamos con el corazón y que cuando realmente decimos lo que sentimos, entonces es cuando podemos llegar al público. Y da igual que lo expresemos mejor o que lo expresemos peor. Lo más importante es que sepamos llegar, que seamos sinceros y sobre todo que si nos encontramos ante personas que son, vamos a llamar, más importantes, que en realidad nadie es más importante que el otro, simplemente posiblemente tengan un estatus social más elevado, no pensemos que son mejores a nosotros, no nos cortemos de hablar, no seamos simplemente oyentes que asintamos a todo lo que nos dicen como dándole la razón. No, nadie es más importante que nadie. Y eso era algo que Hipatia lo tenía muy claro. Ella hablaba con quien fuera y de lo que fuera. Cuentan, o según parece, Hipatia nunca se casó y permaneció virgen en su escuela. La enciclopedia bizantina Suda cuenta que uno de sus alumnos se enamoró perdidamente de ella. Hipatia, no pudiendo convencerle con su elocuencia de que cejara en su locura, fijaros lo que hizo, o lo que nos dice esta biblioteca que hizo, le enseñó algunos paños con su menstruación y le dijo: ¿y esto es objeto de tu amor, muchacho? Dime qué hay de hermoso en ello. De esta manera le hizo comprender que el amor carnal no era deseable para un filósofo, que ella aspiraba a la pureza. Cuanto menos vemos que es una forma muy curiosa para desenamorar a alguien. Pero esto también nos da una parte de Hipatia que quizás cuando escuchamos hablar de filósofos, cuando escuchamos hablar de pensadores, de matemáticos, de astrónomos, ¿vale?, muchas de estas carreras que hoy día definiríamos como frikis, pensamos que estas personas pues hablan en todo momento como si estuvieran envueltos en algún halo espiritual. No, fijaros, ¿vale? Utilizó un paño manchado de menstruación. Eso lo que quiere decir es que ella también utilizaba cosas carnales para expresar su opinión, que no todo era ese halo. De alguna manera, pues bueno, también era terrenal. Y esto es muy importante. No el hecho de que seamos... Esto también aplica a aquellos que se creen más que los demás, ¿no? Que siempre hablan como si sus palabras fueran dogma de fe. Pues no. A veces
Para hablar con la gente, estas personas tendrían que bajar al suelo, ¿no? Que hablar en un lenguaje coloquial. Y esta manera de desenamorar a este alumno nos dice que Hipatia también utilizaba las cosas del día a día, que a pesar de que ella como filósofa aspirara a ser pura, pues era una mujer como otra. Tenía la menstruación como pudiera tener cualquier otra mujer. Simplemente ella había seguido su camino. Hipatia tuvo varias desgracias en su vida. Ya hemos dicho que en aquella época una de las desgracias que ella tuvo, por llamarlo de alguna manera, es que fue mujer. Quizás si hubiera sido hombre, hoy día habría monumentos de Hipatia en todos los pueblos y en todas las ciudades, pero fue mujer. Y la historia nos dice que a las mujeres pues se tardó mucho en considerar, si es que, lo vuelvo a decir, hoy día todavía las consideramos. Otra de las desgracias que tuvo Hipatia fue que Alejandría se convirtió en uno de los principales centros del cristianismo. Esto acabó provocando disputas políticas y religiosas continuas. El cristianismo en sus primeros años tenía varias vertientes, y las vertientes entre ellas se llevaban bastante mal. Esto de poner la otra mejilla lo llevaban muy mal. Entonces Alejandría era una guerra continua, era una batalla campal en las calles por grupos políticos, por grupos religiosos, cristianos, prácticamente todos ellos, y cada cual intentaba hacer ver a los demás que lo suyo era el camino correcto. Y es aquí donde aparece una figura. Aparece Cirilo. Para la Iglesia Católica, San Cirilo de Alejandría. La Iglesia lo define como alguien de genio impaciente y dominador. Fue obispo de Alejandría y su episcopado se caracterizó por la presión o represión contra judíos, paganos y otras confesiones cristianas, así como por sus roces con las autoridades imperiales y su lucha de poder con el patriarcado de Constantinopla. Este Cirilo fue un azote para todo el que no creyera como él. Y si bien él de primera mano no participaba en estas revueltas, se sabe que estuvo detrás de muchas de ellas. Se sabe que sus seguidores no eran precisamente pacifistas y que, de alguna manera, esta presión que ejercía contra todo aquel que no pensara como él, lo que acabó fue convirtiéndose en una persecución. Y por supuesto, Cirilo en ningún momento era admirador de Hipatia. Todo lo contrario. Se convirtió en uno de sus enemigos. Hay que decir que Hipatia, por su parte, pues tampoco ayudaba bastante. A medida que Cirilo ejercía más violencia, ella posiblemente se volviera más pagana, se volviera más anticreyente. En su primera época, antes de que apareciera Cirilo en escena, Hipatia en alguna ocasión dejaba entrever que creía en un más allá, que creía en un dios, siempre bajo un punto de vista filosófico. Pero a medida que Cirilo toma poder, ya como obispo de Alejandría, y empieza esa persecución y empieza a hablar mal de ella, es cuando Hipatia pasa al contraataque. Y es aquí donde vamos a escuchar la segunda parte de estas frases que sus discípulos nos dejaron. Frases que ya sí que directamente van dirigidas a la religión. Escuchemos. De hecho, la gente se pelea por una superstición tanto como por una verdad, o incluso más. Ya que una superstición es tan intangible que es difícil demostrarla para refutarla, y la verdad es un punto de vista, y por tanto, se puede cambiar.
Gobernar encadenando la mente por miedo o por temor al castigo en otro mundo es igual de básico como usar la fuerza. Las fábulas se deben enseñar como fábulas, los mitos como mitos y los milagros, como fantasías poéticas. Enseñar supersticiones como si fuesen verdades es terrible. La mente del niño las acepta y cree, y solo con un gran dolor, y tal vez la tragedia, se podrá librar de ellas con los años. Fijaros ya como en este caso Hipatia ya va directamente al ataque. Lo primero que nos está diciendo es que la gente se pelea por una superstición tanto como por una verdad o incluso más. Esa frase la podríamos aplicar hoy día. Ella ya sí que directamente señala a la religión como una superstición. Pero ¿sabemos cuántas guerras han habido a lo largo de la historia a causa de las religiones? Muchísimas. Somos incapaces muchas veces de mantener nuestra fe como nuestra verdad. Da igual, para nosotros, cuando nosotros creemos en algo, consideramos que es la verdad. Y da igual que seamos católicos, protestantes, judíos, musulmanes. Es igual, cada uno puede ser libre de creer. Muchas veces es cierto que la religión no es nada más que producto de la casualidad. Allí donde naces, eres de esa religión. Pero hay muchas personas que se han convertido a otras religiones. Se han convertido porque están convencidos de que eso es la verdad. Pero al final la verdad forma parte de tu fe. Y en ninguna religión, en ninguna, nos dice hoy día que tenemos que matar en nombre de Dios. Y en cambio, seguimos matando en nombre de un Dios, que no siempre estamos hablando de un Dios religioso. Muchas veces ese Dios es una bandera, muchas veces ese Dios es un ideal. ¿Realmente vale la pena pelearse, como decía Hipatia, por nuestras ideas? No, son nuestras ideas y al final no hay nada mayor que el respeto. Que nos respetemos los unos a los otros y que respetemos las ideas de cada uno. Yo puedo no ser católico y respetar a los católicos, o tener amigos curas, o puedo tener amigos de religión musulmana o de religión judía. ¿Qué más da? Lo importante de la fe es que cada uno la viva de acuerdo como la cree, pero nunca que nos peleemos por ella. También está diciendo que gobernar encadenando la mente por miedo o por temor al castigo en otro mundo es igual de básico como usar la fuerza. Aquí ya está haciendo una alusión directa a lo que conocemos como el infierno. Y está hablando de gobernar, y está hablando del gobernar de los líderes religiosos. Ya hemos dicho que en esta parte de su vida Hipatia ya hace directamente un ataque contra Cirilo. Y ella nos está diciendo que no se puede gobernar atando la mente de las personas al miedo o al castigo en otro mundo. Lógicamente está hablando después de la muerte, ¿no? Que fijaros, en ningún momento Hipatia dice que no exista otro mundo. Hipatia nunca habla de lo que hay más allá de la muerte. Ella siempre nos habla de una filosofía de vida, nunca de una filosofía de muerte. Pero nos está diciendo que decir, vamos a utilizar algo tal, si te portas mal, irás al infierno, es lo mismo que usar a la fuerza. Porque al final, lo que estás haciendo es la cultura del miedo. Estás metiendo miedo en las personas de que va a sufrir un castigo, pero no un castigo por sus obras, sino posiblemente un castigo por su fe. Si no crees como yo, vas a ser condenado. Desgraciadamente, los seguidores de Cirilo utilizaban las dos armas.
Por un lado, utilizaban la arma propia de condenar el castigo al infierno, pero por otro lado también usaron la fuerza. En esos años convulsos en Alejandría, la fuerza siempre estaba por encima de la razón. Hipatia también nos está diciendo que las fábulas se deben enseñar como fábulas, los mitos como mitos y los milagros como fantasías poéticas. Ya nuevamente, directamente en ataque a las creencias religiosas, las está tachando de fábulas, de mitos y de fantasías. Y nos está comentando que la mente del niño las acepta y cree, y solo con un gran dolor y tal vez la tragedia se podrá librar de ellas con los años. Aquí ella ya hace un ataque directo, ya sí que empieza a hablar de lo que hemos dicho, que la religión son fábulas, que son mitos, y que realmente el niño en principio las acepta y los cree. Y nos habla que solo la tragedia la podrá librar con los años. Estas son las palabras que finalmente ya acaban por enacerbar al cristianismo, a aquellos que la perseguían. Si bien en principio ella empieza a hablar de supersticiones, empieza a hablar de libre pensamiento y empieza a hablar de todas aquellas cosas que realmente no están sentando nada bien al cristianismo, ya cuando tacha de fábulas, de mitos o de fantasías las creencias de los demás, quizás no solo se esté ganando enemigos, sino que además está yendo en contra de ella misma. ¿Por qué? Porque ella misma siempre habla del libre pensamiento y de las ideas, y aquí está en contra de las ideas de los demás. Es posible que ya en la última parte de su vida, por decirlo de alguna manera, o al ver todos los altercados políticos que hubieron a su alrededor, políticos y religiosos, Hipatia empiece a cambiar su manera de pensar. Empiece a no entender por qué tanto odio hacia ella. Empiece a no entender por qué tanta lucha contra la ciencia, tanta lucha contra todo aquello que ella pensaba, y ya directamente pasa a un ataque directo, como he dicho, en contra de su propio ideal del libre pensamiento. Lógicamente esto acaba por no sentar nada bien a Cirilo, y gracias a las conspiraciones de Cirilo, pues no tardaron en responsabilizar a Hipatia de algunos conflictos que surgían en Alejandría. Hemos dicho que Hipatia no se metía en política. No sabemos si en esta última parte de su vida quizás hizo algún mensaje o si se puso de parte de algunos. Pensar que ya estamos en una época que en la escuela prácticamente la gente tenía miedo a ir. Alejandría deja de ser lo que era. Ya no vienen tantos visitantes a raíz de los conflictos. Y bueno, en la película Ágora, que sí que nos hace entender como que ella sí que de alguna manera empieza a lanzar mensajes políticos, pues posiblemente no sea sino el guión de la película. No tenemos constancia. Todo lo que sabemos de Hipatia fueron por lo que escribieron sus discípulos, sus aprendices, aquellos que los rodeaban y que lo escribieron fuera de Alejandría. Por lo tanto, no tenemos nada que nos demuestre el papel que ocupó Hipatia en esos momentos. Pero sí que sabemos que ella, entre otras cosas, fue amiga y maestra de Orestes. Orestes era el prefecto de la ciudad, por decirlo de alguna manera, el alcalde. Y sufrió un intento de asesinato. Cirilo, lógicamente, a través de sus seguidores, aprovechó el momento
y intentó responsabilizar a Hipatia del intento de asesinato de Orestes. Cirilo odiaba profundamente a Hipatia, no solo por la influencia que podía tener. Hemos dicho que tenía influencia sobre muchos personajes importantes de Alejandría que la iban a ver para pedirle consejo. Pero uno de los motivos por lo que Cirilo odiaba a Hipatia era por ser mujer. En una frase que él mismo dice, es intolerable bajo el punto de vista cristiano el comportamiento de algunas mujeres. Y esto iba directamente dirigido a la filósofa. Para él, el comportamiento de Hipatia, dando su opinión, hablando en público y siendo maestra, era totalmente intolerable. Y no digamos ya si además ejercía pues estas frases que hemos comentado directamente en contra de la Iglesia. Y sucedió pues lo que algunos quisieron evitar. El propio Cirilo intentó evitarlo, pero no pudo. Y es que en marzo del 415, una muchedumbre de cristianos enloquecidos, que según dice encabezaba un tal Pedro, interceptó a Hipatia en su carro cuando volvía a su casa. La derribó al suelo. Allí, según las fuentes, según algunos cronistas de la época, le arrancaron las vestiduras y la arrastraron hasta una iglesia cercana. En el antiguo Cesáreo, allí dicen que la despedazaron y le arrancaron la carne de sus miembros con piedras afiladas o conchas. Luego reunieron sus restos y los llevaron a un lugar llamado Cinarión, donde los arrojaron al fuego. La muerte de Hipatia es una muerte documentada. La Iglesia no solo ha documentado a lo largo de la historia sus logros y sus vidas de santos, también han documentado las atrocidades que cometieron, aunque lógicamente las intentan disfrazar en muchas ocasiones. Pero esta parte de la historia de Hipatia está documentada. Como no sabemos cuándo nació Hipatia, tampoco sabemos la edad que tenía cuando fue asesinada. Pero sí que se cree que pudiera tener entre 45 y 60 años. Bueno, es un cálculo aproximado, ya que sí que por sus discípulos hablan a veces de cuando se inician los conflictos en Alejandría, que Hipatia ya era maestra. Nos hablan un poco de que hizo viajes. Por lo tanto, podemos entender que no era ninguna jovencita. Pero, como ya os digo, no sabemos exactamente qué edad tenía cuando murió. Aún así, la manera horrible en que murió, da igual los años que tuviera. Fijaros ahora qué contradicción. En la Edad Media, Hipatia fue elegida como símbolo de la virtud cristiana. Y diréis, ¿cómo puede ser que alguien que está llamada pagana sea la propia Iglesia la que la elija con un símbolo de la virtud cristiana? Pues porque la Iglesia no puso en ningún momento el nombre de Hipatia. Se inventó una persona que era filósofa, una persona que estudiaba, y la disfrazó con otro nombre y puso su leyenda con el nombre de Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina de Alejandría es una leyenda y se cree, por algunos datos, entre ellos el martirio de su muerte, que en realidad Santa Catalina de Alejandría está basada en la vida de Hipatia. Con el paso de los siglos, Hipatia ha acabado siendo un símbolo como defensora de los derechos de las mujeres.
Fijaros que fue una de las primeras personas en atreverse a insinuar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando a mediados del siglo IV, cuando todo el mundo tenía muy claro que la Tierra era plana. Algunos incluso creían que estaba soportada por gigantes, por tortugas o por elefantes. Algunos creen hoy día todavía que la Tierra es plana, Pero lo que todo el mundo concordaba es que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella, del planeta. Hipatia no. Hipatia comenzó a pensar, a través de sus estudios de astronomía y a través de las máquinas que ella misma fue creando, llegó a la conclusión de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. En aquellos tiempos eso era impensable. Eso estaba considerado como una herejía casi mayor que las palabras que dejó Hipatia para el recuerdo a través de sus discípulos. Después de la muerte de Hipatia, sabemos, y esto sí lo refleja la película, que los cristianos destrozaron la escuela de Alejandría, la antigua biblioteca. Todos los papiros, todos los estudios, todo lo que había en ella. Y no sabemos si también documentos, papiros y estudios venidos de Grecia o venidos de Roma. Antes os he comentado que la biblioteca de Alejandría, que llegó a ser uno de los lugares donde se llegaron a tener más papiros en la época, no todos eran propios de Egipto. Sabemos, por ejemplo, que Marco Antonio, como regalo a Cleopatra, desmanteló una biblioteca romana regalando todo el legado que ésta contenía a Alejandría, a Cleopatra. Posiblemente, igual no todo, pero algunas cosas sí se acabaron conservando. Con esta intrusión de los discípulos de Cirilo, acabaron totalmente con todos los estudios que allí podían haber. Es por eso que sabemos tan poquito de Hipatia. Sabemos que posiblemente tuvo una educación dirigida a las matemáticas. Su padre ya había sido maestro de esa escuela, era maestro de esa escuela, y posiblemente su padre fue el que instruyó a su hija. También vamos a ponerle en el puesto en que se merece a su padre. Pensad que en aquella época las mujeres, muchas de ellas, ni siquiera podían aprender a leer y escribir. Las mujeres estaban, destinadas a una boda. La gran mayoría eran analfabetas. De hecho, hasta no hace tantos años, el analfabetismo entre las mujeres ocupaba un porcentaje muy elevado en la sociedad. Y aquí vemos como su padre seguramente fue el que le dedicó horas y horas y horas a enseñar a su hija y a ponerle también, a enseñarle todos sus conocimientos. Posiblemente ningún otro hombre querría enseñar a una niña. Su padre sí. Luego, lógicamente, Hipatia se instruyó. Hipatia se podía mover por la escuela libremente, al parecer. Y eso, pues ella hizo que todos aquellos conocimientos que le había enseñado su padre, ella los ampliara. Y los ampliara al estudio de algo que a ella le apasionaba, los astros. Y a través de las matemáticas y la astronomía se convirtió en filósofa. Algo, pues quizás, que no tiene mucha paridad. Los matemáticos son muy realistas, los filósofos son más etéreos. Matemáticas y filosofía muchas veces tampoco engarzan demasiado, pero para Hipatia sí. Hipatia enseñaba las matemáticas a través de la filosofía y la filosofía a través de las matemáticas. Y todo ello
lo llevaba al cielo, lo llevaba a la astronomía. Ella quería entender lo que le rodeaba y además quería entender todo aquello que para ella también estaba en el cielo. Creía que el cielo también nos podía enseñar cosas. Algo también que podemos destacar es la fuerte personalidad que debía tener. Ella viajó, sabemos que viajó por Italia y por Grecia en busca de las mejores escuelas filosóficas. Lo que no sabemos es cómo Hipatia se las ingeniaba para acudir a estas escuelas. Estas escuelas estaban negadas a las mujeres. No sabemos si se disfrazaba de hombre, no sabemos cómo lo hacía, pero lo cierto es que ella estuvo en esas escuelas porque sus alumnos dan fe de que allí estuvo. El propio Sócrates incluso da fe de que ella habló en alguna de estas escuelas y nos está diciendo que habló como mujer. Imaginaros el conocimiento que tendría que tener esta mujer cuando en estas escuelas filosóficas no solo la dejaban entrar, sino que además la dejaban hablar. Entendemos que sus conocimientos tendrían que ser muy superiores a los de el resto de las gentes para que la pudieran dejar hablar en estas escuelas. ¿Qué pasó con Hipatia? Pues que se enfrentó a la religión, se enfrentó al cristianismo, pero no se enfrentó, no creamos que se enfrentó a las creencias de los cristianos. Ella se enfrentaba a Cirilo, ella se enfrentaba a la manera que tenía Cirilo de actuar. Ella lo que se enfrentaba era a la sinrazón de las peleas, a la sinrazón de las luchas, a la sinrazón de que personas por pensamiento político, por pensamiento religioso, convirtieran las calles de su ciudad en una batalla campal. Esto es lo que ella no acabó entendiendo. Y es por eso que ella hace todas estas frases que al parecer van destinadas a la religión, pero que nada más lejos de la realidad. Ella jamás cuestiona a Dios, jamás cuestiona que pueda haber vida tras la muerte. Ella lo que cuestiona es esta manera de enseñar, esta manera de condenar, la manera de decir, de castigarnos al infierno, la manera del temor y el por qué usar la fuerza. Ella defendía la verdad, ante todo defendía su verdad, defendía su manera de pensar y defendía el libre pensamiento. Todos somos libres de pensar y de expresar nuestras opiniones, guste o no. Seguramente yo, en alguno de los programas, si no lo he hecho ya, expresaré mi opinión. Y mi opinión no tiene por qué ser siempre compartida. Al final será mi opinión. Y cuando yo os diga una fecha o un dato, posiblemente eso lo habré sacado de algún libro. Pero cuando diga mi opinión, diré, es mi opinión. Y a partir de aquí, todos podéis tener vuestra opinión, porque de hecho, todos tenemos nuestra opinión. Y nuestra opinión no tiene por qué ser ni mejor ni peor que la de los demás. Es nuestra opinión. Y contra esto es contra lo que se rebeló Hipatia. Contra intentar imponer la opinión sobre la razón. Intentar usar la fuerza. O piensas como yo, o irás al infierno. O piensas como yo, o te mato. Esto, desgraciadamente, ha pasado mucho a lo largo de la historia. Y también, lógicamente, nos encontramos con las conspiraciones. Muchas veces, cuando alguien dice la verdad, en este mundo sobra. Y los que tienen el poder, pues muchas veces hacen que estas personas sobren. Los poderosos, además, son muy sutiles y son muy listos. Nunca se manchan las manos. Pero siempre van a tener a un grupito que lo sigan, que estén dispuestos a mancharse las manos por ellas. No podemos culpar a Cirilo de la muerte de Hipatia. No estaba allí. Pero fue tanto el odio
que alimentó en sus discípulos, que fijaros que esta mujer acabó despedazada. Y que no satisfechos con arrancarle la carne, reunieron sus restos y los arrojaron al fuego. Quemaron sus restos. Intentaron hacer desaparecer todo rastro de ella. Impresionante. La historia de Hipatia de Alejandría, que así como otros personajes la historia no los ha puesto en su lugar, a ella sí, empezamos a conocerla, empezamos a entenderla, y lástima que no sepamos cómo fue su vida, porque de su legado nos ha llegado muy poquito. Pero sí que podemos entender que estamos ante una de las primeras realmente mujeres fuertes de la historia, y sin duda ante la primera pensadora de la historia. Y antes de acabar, mirad, mientras estaba preparando el programa de esta semana, se me vino una idea a la cabeza. Descarada FM es una emisora en su mayor parte de contenido musical. Y así como os he comentado, y continuaremos hablando la semana que viene de ello, la religión y la ciencia parecen enemigos irreconciliables, la música y la historia pues a menudo caminan cogidos de la mano. Así que he decidido que a partir de hoy, qué mejor manera de acabar el programa con música, con canciones que formen parte de la historia de la música. Y hoy, para este primer programa que acabaremos con música, os traigo a una mujer que en momentos también fue perseguida por los prejuicios. Prejuicios que muchas veces ella, a causa de su salud, se ponía a ella misma. Una mujer que también fue incluso acusada de asesinato. Pero una mujer que siempre decía que ella nunca, al igual que Hipatia, se arrepentía de nada. Era una mujer tan frágil, a la que acabaron apodando el Gorrión. Y alguien que a lo mejor, quizás en un futuro, también la traigamos a De Paseo por la Historia. En 1960, esta mujer estrena en un teatro de París lo que acabaría convirtiéndose en todo un himno de la música. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos la semana que viene para irnos nuevamente de paseo por la historia. Y para finalizar, os dejo con Edith Piaf y su Rien de Rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non,
ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Acompáñanos